Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como habéis visto en el vídeo, el nuevo mapa que va a salir ahora para la próxima actualización, la 1.41, que saldrá seguramente para primeros de marzo. Sí, porque ahora el 17-18 tenemos las pruebas en el test server. Sí, básicamente para primeros del mes que viene. Nuevo mapa. Batalla por Moscú. La batalla de Moscú. Batalla por Moscú. Bueno, es lo mismo. Am, como los que habéis seguido mi canal, sabéis que lo hemos comentado muchas veces. Todos los años tenemos un mapa nuevo. Todos los años hay un mapa nuevo. Y como veis, pues la verdad es que cada año se superan. Es un mapa muy chulo, muy chulo. Es un mapa que tiene un poco de todo. Tiene ciudad, tiene un río congelado, es un mapa de invierno. Tiene el río congelado, tiene zonas de bosque no muy frondosas, tiene zonas en las que están muy bien puestos para los cazacarros. Luego también en una de las bases, ahora se verá un poquito, hay un pedazo de pedrusco enorme que te pones detrás y tú capturas, pero a ti no te dan. O sea, está interesante. La verdad es que está muy interesante. Y si habéis visto el vídeo, pues bueno, vais a ver que los gráficos están muy bien definidos. Zonas de ciudad, derruidas, casas. Muy chulo. La verdad es que en este aspecto, bueno, en este y prácticamente en todos, no nos podemos quejar. Porque ahora para la próxima actualización tendremos la segunda parte del proyecto Orbit, con los 3 Tier 11 nuevos, más los 3 carros de eh, premio, premio que van a sacar. Vamos a tener la remodelación de aeródromo, artillerías suecas que son una barbaridad, cargador de 2 disparos y 0,5 segundos entre disparo y disparo. O sea que con uno lo traqueas y con el segundo disparo lo machacas. Va a ser una locura esas artillerías, ya os lo digo. Vamos a tener medios de la Unión de Naciones, que son los medios checos de doble cañón automático, que son muy divertidos, sin estar pasadísimos, porque no están pasadísimos, están bastante decentes. Vamos a tener también el evento de Amarte, que ya hay cambios en el evento. La verdad es que viene una actualización enorme, brutal, como hace esta gente. Cada vez que meten algo, es una barbaridad. Una barbaridad. En fin, en eso sí que no nos podemos quejar porque no están parados, están constantemente haciendo cosas para que el juego sea más dinámico y tengamos más opciones, que al final es lo que quieres, no aburrirte, no estar siempre con los mismos mapas y tener diversidad de mapas. De hecho, ahora mismo, si no recuerdo mal, creo que hay 5 mapas más que en Europa, 5, que no es ninguna tontería. Ramas diferentes, tenemos también dinámicas diferentes, una nación más, en fin, como el día y la noche. Como el día y la noche. Vamos a entrar un poquito en este mapa, lo que han soltado. Bueno, este es el mapa, ¿vale? Es un mapa, es grande, la verdad es que es bastante grande y tiene zonas muy bien diferenciadas. Tenemos la ciudad en ruinas, que es esta parte de aquí. Por aquí se puede subir, no hay ningún problema. De hecho, yo he estado viendo ya algunas partidas. No he podido jugar con él todavía, ya lo dejo para la semana que viene. En las que incluso pesados se venían por aquí, un IS-7 que estaba aquí arriba. O sea, y dice, ¿qué hace ahí? ¿Qué haces ahí, muchacho?
Bah, mejor no preguntar. Este es el río congelado es un mapa de invierno. Por lo tanto, los ligeros pueden atravesar esta zona muy bien, muy fácilmente. Este es el puente. Es que no tiene muy buena definición el mapa, porque, claro, es el minimapa, es mucho más pequeño y, en fin, no se ve muy bien. Esto un puente para cruzar de un lado a otro, pero claro, también lo puedes hacer por debajo y entrar por aquí o por aquí. O sea, es que te da igual. Tiene mucho juego. Esta es una zona de arboleda, son árboles, zonas con muchas subidas y bajadas, arbustos, sobre todo es una zona para cazacarros y medios. Toda esta zona de aquí es para cazacarros y medios, y artillerías, por supuesto. De hecho, este que está aquí eh, eh, era un Larstrom 03, si no recuerdo mal, y de hecho tenía visión a prácticamente todo el mapa. A ver, tiene visión, otra cosa es que puedas detectar a los demás carros, pero desde aquí arriba prácticamente lo estaba viendo todo. Está muy currado y muy chulo. Eh, zonas para la artillería, toda esta parte de aquí es zona de artillería y cazacarros, está muy bien definido. ¿Veis? Es otra de las zonas que os he dicho, la zona de cazacarros, la ciudad y el río con el puente para cruzarlo. Hay bastantes arbustos, aunque aquí, bueno, tampoco se ven mucho, pero hay arbustos que están muy bien puestecitos para los cazacarros. Fijaros que donde hay una buena posición de disparo, tienes una calle y cazar, puedes cazar. Los gráficos muy chulos, como acostumbra esta gente, que la verdad es que lo hace muy bien. Zonas que no son muy llanas, que perjudican mucho a los carros soviéticos, que sabéis que tienen muy poca depresión. Por eso los carros soviéticos los encauzan a la ciudad. Pero, como veis, pues son zonas elevadas, que no es una llanura. Son zonas elevadas con árboles, con muchas posiciones para disparar y mucha ocultación. Fijaros el río es anchísimo, este es el río más va. Es ancho para corretear por aquí todo lo que quieras y más. Poder entrar, salir sin muchos problemas y tocar las narices, que ese es el rol del ligero, tocar las narices. Bueno, pues por aquí o bien te vas a la zona de medios y cazacarros o bien te metes en la ciudad para entrar por detrás. Fijaros que la ciudad tampoco es llana, no es una zona llana, sino que tiene subidas, bajadas, tiene mucha protección también. Aquí las artillerías yo creo que lo van a pasar más o menos mal. Zonas con mucha protección, sobre todo las zonas derrumbadas, tienen mucha protección en la que solamente vas a sacar un poquito del chasis y empezar a zumbar. Muchas entradas y salidas, o sea, no te cierras solamente por aquí entras, por aquí sales, no. Tienes muchas vías de entrada y muchas vías de escape. Y eso está muy bien porque es jugabilidad. ¿Veis? Zonas en las que, oye, pues desde aquí a lo mejor no tienes tiro a estos de aquí, pero estos sí tienen tiro aquí. Y aquí, bueno, pues a lo mejor, en fin. Ya os digo que está bastante interesante el mapa. ¿Veis la zona de ciudad? Incluso fijaros por aquí que hay desniveles aquí abajo. Ya es más complicado bajar cañón en estas zonas. La atmósfera es brutal porque es una atmósfera oscura, mm, mucho humo, en fin, te mete en ambiente y está bastante curradito. Fijaros la ciudad, esta es la zona de la ciudad, por donde están bien marcados los pesados y cazacarros pesados, pues esta es su zona y aquí atrás pues tienes la zona de medios
y cazacarros ligeros. El río, que parte el mapa en dos, es zona de ligeros o medios muy rápidos, porque estás muy al descubierto. Super currados eh, lo que es la ambientación, los edificios. La verdad es que esta gente se le ocurra bastante. Fijaros que para entrar y salir tienes muchas zonas, no estás encajonado, sino que tienes muchas formas de entrar y salir, no es una zona sola. Y también tenemos muchas piedras y edificios que no son destruibles. El puente que os digo, que puedes entrar y salir. A ver, el puente tiene muchas vigas, pero te pueden sacudir. O sea que, ojito con esto. Río congelado. Acordaos que es un mapa de invierno. El, el general invierno siempre está presente allí en las estepas. Bastante bien curradito. A lo mejor yo echaría un poco de menos el que, por ejemplo, en las zonas con hielo fuese más inestable, se pudiese em, derrapar, que el vehículo sea más incontrolable precisamente por el hielo. A lo mejor sería un plus para meterle ahí. Fijaros el puente, que puedes entrar por aquí o salir, por aquí igual, o sea que no es... Y además tienes los barcos que te van a dar protección también. Zona central de la ciudad. Ah, a ver, esto es para caza mayor. O sea, estos son pesados, súper pesados, cansinos y demás cabestros. Pero esta es la zona principal donde se van a llevar a cabo, digamos, todas las partidas. Las partidas de pesados, ¿vale? Pesados. Como os decía antes, tienes zonas en las que están bastante abiertas y puedes andar tocando las narices, pues eso, a medios, cazacarros y demás. Pero también tienes zonas en las que los ligeros, si se te plantan ahí, te van a pintar. Tiene un poco de todo y bastante interesante. Bastante interesante. En fin, hasta ayer, no, hasta hoy no se sabía de qué era el mapa. Sí, salían algunas imágenes, batalla por, pero no se sabía. Y yo, de hecho, estuve buscando, incluso estuve mirando la batalla que hubo por Moscú, pero las fotografías que encontré no las asociaba a este tramo del río. La verdad es que fue un poco frustrante porque me harté a ver fotos, pero no encontraba nada. Y resulta que esto está a 22 kilómetros del centro de Moscú, que es donde se quedaron los alemanes. Esa zona. Esta zona es muy interesante también porque tienes elementos que son indestructibles, que no se pueden, son barreras que te pueden ocultar del disparo. Tanto estos carros que están aquí, son zonas que para combate más próximo, más ahí chocando las cositas de mear, ¿sabes? Y es una zona muy interesante porque puedes entrar por muchos sitios. Hay zonas que no son destruibles, como estos carros no se pueden mover, pero luego pues tienes estas zonas que, bueno, si te ocultas ahí y te disparan con la PCR, pues sabes que los sacos terreros, el APCR pues choca contra ellos. En fin, y como os digo, bastante interesante el mapa, muy bien curradito, los temas de esa ambientación. eh, en fin, como os digo, pues un mapa muy interesante, con muchas entradas y salidas, lo podéis ver por aquí, muchas coberturas, tanto visuales como coberturas para el disparo, zona muy definida para pesados, zona muy definida para ligeros y cazacarros y medios. La verdad es que está muy bien
hecho el mapa y con muchas alternativas en la partida. Como veis, pues otro mapa más que va a salir ahora, ya os digo, el 17, si no recuerdo mal, podremos empezar a probarlo. Más las artillerías, más la segunda parte del proyecto Orbit, más la remodelación del aeródromo, más los medios de doble cañón, que son dobles cañones automáticos, que es pum pum, pum pum, pum pum y pum pum. Pero sin estar pasadísimos, como está el Ares ese que eso es que yo no lo entiendo para qué hacer las pruebas. ¿Hacer las pruebas para qué? Si hace las pruebas es para ver si está equilibrado o no y si funciona bien o no. El problema es que muchos de los que hacen las pruebas son muy unicornios y claro, para ellos les va de lujo, evidentemente. El problema es cuando llega a los jugadores medios, que llega un señor con ese carrito y les vacía un cargador entero y adiós carro. Claro, pues pasadísimo. Tampoco hay que ser tan... En fin, hay que pensar un poco. Yo sé que la primera vez duele, pero oye, hay que pensar un poco. ¿Qué más tenemos por ahí? Remodelación también, una segunda remodelación de lo que son las habilidades de la tripulación. Pequeños cambios. En ese aspecto son pequeños cambios. En otros aspectos, pues meten un viaje muy serio. Pero lo que es el tema de los menús del juego, todo esto, lo que es... eso no lo tocan porque está bien. Y ese es el gran error que cometió Wargaming. Cuidado, a mi modesta opinión, ¿vale? Y luego, pues, oye, por ejemplo, pues los 3 Tier 11 que van a salir, no es que sean... a ver, son Tier 11, sí, pero no es que sean especialmente salvajes, ni son inmortales, no. De hecho, ya ha pasado con los superpesados soviéticos, que pensábamos que iban a ser unos carrazos inmortales y no. No, porque tienen muchos puntos débiles. Entonces, más o menos lo vas equilibrando una cosa con otra. Buen blindaje, pero muchos puntos débiles. Un cañón decente, pero sabes que es un cargador. O sea que vas a estar un tiempo sin poder disparar. En fin, darle lo que por un lado te da, por otro lado te lo quita. Y por lo demás, pues nada, esperando a los nuevos cambios que vamos a tener, que no son pocos, ya os lo digo, no son pocos, y avanzando y desde luego de manera sobresaliente. Todos los años un mapa nuevo, no tienes remodelación de mapas antiguos. Son gente que están trabajando constantemente para que el juego siga ganando y para que el juego siga teniendo más jugadores. De hecho, lo normal ahora mismo, después de las navidades, son 300 o 350.000 jugadores, que no personas, que es diferente, ¿eh? Eso es una locura, es una barbaridad, porque este juego desde el año pasado ha subido 100.000 jugadores. Podéis asociar si queréis. De hecho, mod de traducción está en francés, en inglés, en polaco y en español, que lo hago yo. Hay esos 4 mods, ¿por qué? Porque hay gente suficiente, hay mucha gente de fuera que estaba jugando en World of Tanks y se ha venido a jugar a Mir Tankov. ¿Por qué? Pues, a ver, si te están dando todo esto, un precio mucho más asequible, más mapas todos los años, más nuevas dinámicas de disparo, un no parar, porque es un no parar. Pues oye, al final dices, tío, me compensa empezar de cero, casi de cero, e ir subiendo las ramas que yo quiera y lo que a mí me apetezca, sí. Más luego todas las modificaciones que se están haciendo en el RNG, en el emparejamiento.
En fin, más cositas, más cositas. Y eso es lo que quiere la gente, no encasillarse en una cosa y ya no hacer nada más. Que por ahí incluso he escuchado a alguno que decía que no hacen falta más mapas. Pues claro que hacen falta más mapas y más dinámicas nuevas y más ramas nuevas. El juego tiene que evolucionar, pero tiene que hacer una evolución lineal. No puedes llegar a un punto y hacer un salto y decir, venga, ahora carros modernos, carros de ciencia ficción, porque para la próxima actualización vais a tener lo de los carros de la Guerra de las Galaxias. Eso es lo que no puede ser. Si llevas una línea, sigue con esa línea. Porque realmente es lo que está funcionando. Y hoy por hoy está funcionando. De hecho, Mirtankov tiene el doble de jugadores que World of Tanks. Y World of Tanks engloba todo el mundo, prácticamente. Mirtankov solamente en lo que es la zona rusa, Bielorrusia, o sea, lo que es la antigua Unión Soviética. O sea, poco más. O la nueva Unión Soviética, no sé, llámalo como quieras. Pero creo que este es el camino de hacer las cositas bien, bien, y darle al jugador lo que quiere, y preguntarle al jugador lo que quiere. Y creo que lo están haciendo bastante bien en comparación con otros servidores. En fin, bueno, pues después de rajar un poquito, que siempre viene bien porque te desahoga, te sube las endorfinas y todas esas cosas, pues nuevo mapa, genial. Y para la próxima actualización, la bomba. Coño, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? En fin, pues este ha sido el vídeo de hoy. Nuevo mapa, Batalla de Moscú. Qué ganas tengo de probarlo. Señores, nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.